Estas son las 3 películas basadas en hechos reales. 1. Terror en Amityville. Terror en Amityville, realizada en Estados Unidos en 2005 por MGM, en realidad es último remake de la película original protagonizada por James Brolin y Margot Kidder en 1979. Sabemos que películas de terror hay por montones, pero lo que llamó la atención del público en la versión original de The Amityville Horror fue el hecho de que afirmaban que estaba basada en hechos reales. Los productores de la versión de 2005 también se sintieron intrigados, más que por los detalles y la historia, por el hecho de que supuestamente la historia fuera real. Pero la leyenda de una casa infestada de demonios en Amityville, Nueva York tiene su comienzo 2 años antes, en 1977, en un libro que se convirtió en bestseller ese mismo año. The Amityville Horror. A True Story, escrito por Jay Anson. Anson no era el propietario de la casa ni mucho menos, se trataba de un escritor profesional contratado para redactar un libro sobre hechos reales que tuvieron lugar en ese sitio unos años antes. La leyenda detrás de la historia comenzó el 13 de noviembre de 1974, luego de que 6 miembros de una familia residente en Amityville, Nueva York fueran brutalmente asesinados. Ronald y Louise DeFeo, padres de la familia, fueron fusilados en la cama mientras dormían junto con sus 2 hijos y 2 hijas. El único sobreviviente de la familia, Ronald Jr., alias Butch, fue detenido por el crimen, declarado culpable y condenado a prisión. Con la familia muerta y el único heredero en prisión, la casa fue vendida. La terrible naturaleza de la masacre irrumpió en la tranquilidad del barrio de Long Island, aunque no se reportaron nuevos sucesos paranormales. La casa de la historia fue asociada con la número 112 de Ocean Avenue. Un año después, una nueva familia, los Lutz, se mudaron a la 112 de Ocean Avenue. George y Kathy Lutz junto con sus 3 hijos afirmaron que poco después de instalarse, las 6 habitaciones de la casa se convirtieron en un infierno. Una fuerza invisible arrancaba las puertas de las bisagras, azotaba los gabinetes y destruía todo a su paso. Además contaron que un enjambre de insectos de proporciones bíblicas atacó a la familia entera y que una cara demoníaca con ojos brillantes se asomaba a la casa durante la noche dejando rastros de pezuñas hendidas sobre la nieve. Un sacerdote fue llamado a bendecir el hogar pero salió huyendo del sitio con terribles heridas en sus manos. Una escena icono de cine de terror es cuando el sacerdote es expulsado de la casa por una voz demoníaca que le dice: "Sal de aquí". Un equipo de televisión local hizo una investigación de la casa, junto con supuestos cazadores de fantasmas y psíquicos. Todos concluyeron que la casa estaba poseída por un espíritu demoníaco y que se necesitaba de un exorcismo para detener la actividad paranormal. Los Lutz abandonaron la casa y junto con sus cosas se llevaron su historia que después contarían a Anson para la creación del libro de Amityville Horror. Durante un largo tiempo la historia se contaba como verdadera, pero a medida que varios investigadores descubrían discrepancias en lo relatado por los Lutz, el fraude se hizo evidente. Finalmente el abogado de Butch DeFeo, William Weber, admitió que había creado la historia junto con los Lutz, que la casa jamás estuvo encantada y que todo lo relatado por la familia fue fabricado. Si hacemos un poco de memoria, una de las películas más aterradoras del cine, El Exorcista, fue estrenada en 1973, un año antes del asesinato de la familia DeFeo. Esa fiebre de demonios haciendo posesiones publicitada por una cartelera de cine en conjunto con los supuestos investigadores paranormales, fueron pieza clave en la imaginación de los Lutz. Sin embargo, los Lutz, apegados a su historia, obtuvieron decenas de miles de dólares de los derechos del libro y el cine. A pesar del cuento de los Lutz, es verdad la trágica historia de la familia DeFeo y hasta el día de hoy los habitantes que siguieron en la casa 112 de Ocean Avenue siguen siendo acosados y molestados por curiosos y personas que creen en la leyenda de The Amityville Horror. Número 2. La película se clama como un hecho real del que sí existen pruebas. La familia Perron vivió en esa granja y los Warren sí son investigadores paranormales que fueron a hacer una investigación a esa propiedad durante la década de los 70s. En 1971, Roger y Carolyn Perron se mudaron a una granja colonial en Harrisville, RI, con sus 5 hijas, e inmediatamente empezaron a vivir experiencias sobrenaturales. Invitaron a los Warren a investigar, dando pie a lo que se desarrolla durante la película. La familia vivió durante 9 años en esa casa. Andrea, la mayor de las hijas, escribió el libro House of Darkness, House of Light, en el cual se narra la historia y todo lo que ellos vivieron. Según la familia, el fenómeno más escalofriante era una presencia que tenía la costumbre de tocar a la puerta de la casa por la noche, despertando a toda la familia.
Los espíritus se manifestaban de distintas formas, a veces parecían opacos, a veces sólidos, y otras veces eran transparentes o con textura de niebla. Cindy, la más pequeña de las hermanas, cuenta que un espíritu habló con ella lo describe como estar dentro de una burbuja. Bathsheba, la aparición más poderosa, quería el control sobre Caroline, la madre, y estaba empeñada en sacarla de la casa pues quería a Roger y a las 5 hijas. Según la leyenda local, Bathsheba era sospechosa de ser una bruja y fue acusada de sacrificar a un niño como una ofrenda al diablo. Más de 2 docenas de muertes misteriosas ocurrieron en la propiedad mientras ella vivía ahí. Bathsheba vivió una vida miserable y murió de anciana en 1885. A pesar del intento de Ed y Lorraine Warren de disipar los malos espíritus, ellos, a diferencia de en la película, terminaron haciendo más daño y nunca tuvieron éxito de liberar la casa de su horror. La familia se quedó en la propiedad durante 10 años antes de finalmente salir, siendo exorcizados y finalmente liberados de la terrible experiencia. Las familias todavía viven, y pueden dar testimonio de que lo que vivieron fue real. Además, asistieron al estreno de la película. Número 3. Extrañas apariciones. El material promocional para la película afirmó estar basado en la historia verdadera de actividades paranormales experimentadas por la familia de Karen Parker en la década de 1980. Los Parker se mudaron a una casa en Southington, Connecticut para vivir más cerca de Yukon, donde el hijo de Karen estaba recibiendo tratamiento para el cáncer. La familia más tarde afirmaría que fue azotada por alguna forma de presencia demoníaca. El equipo funerario fue descubierto en el sótano, y más tarde se descubrió que la casa había sido una funeraria. Karen Parker describió los demonios. Uno de los demonios era muy delgado, con pómulos prominentes, cabello largo negro y ojos azabaches. Otro tenía cabello blanco y ojos, llevaba un smoking de corbata y sus pies estaban en constante movimiento. La casa fue examinada por Ed y Lorraine Warren. Según un relato sobre el caso en 2009 por NBC, los agentes funerarios que trabajaban en la morgue estaban presuntamente involucrados en nigromancia y necrofilia con los cadáveres, y la sala donde se quedaron los 2 niños más jóvenes fue anteriormente el salón de muestras de cofres. Al final del pasillo era donde se preparaban los cuerpos para su visualización. Warren más tarde declararía que en el dormitorio principal había una fractura donde los ataúdes eran subidos y, durante la noche, escuchabas un tecle de cadena, como si estuvieran subiendo un ataúd. Pero cuando él fue a comprobar que encontró a 2 mujeres abajo bailando en círculos y cantando, cuando caminó hacia ellas, desaparecieron. En respuesta a la película, Lorraine diría más tarde que el caso real fue mucho más escalofriante que nunca ninguna película podría serlo más, y que la película fue libremente basada en su investigación de la casa. Sin embargo, arguyó en varias oportunidades, que la casa fue absuelta de cualquier presencia después de un exorcismo realizado en 1988. La historia también fue cubierta en un episodio de la serie Historias de Ultratumba, llamado Haunting in Connecticut. Estas fueron las 3 películas basadas en hechos reales. No me salió muy bien el vídeo, pero hice mi esfuerzo. Dale like y no olvides suscribirte. Gracias por verlo, hasta pronto.